Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Revela a las naciones su justicia. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio a Jesús, que nos dice que es la vid y nosotros los sarmientos. Él es el tronco principal de este árbol frutal, esta mata, que da el fruto de la uva. Bueno, pues Él nos dice que sin Él, igual que la uva, no puede mantenerse viva sin el tronco, sin la vid, tampoco nosotros. Él está aquí precisamente en la Eucaristía, se hace presente para alimentarnos, para darnos su propia vida, para entregarse como alimento, para que nosotros tengamos vida eterna. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Con tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces, Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto el Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iban construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Al Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos
y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios con él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo echan fuera, como al sarmiento, y se secan. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla hoy Jesús de la vid, de este arbusto. No llega a ser un árbol, aunque cuando crece mucho lo conocemos con el nombre de parra. Quizá aquí en Venezuela no abunda tanto, pero sí existen vides y viñas, porque el vino que utilizamos para la Eucaristía está hecho aquí en Venezuela, en el estado Lara, así que también tienen aquí viñas y vides. Desde luego en Israel era un fruto, la uva, un fruto que abundaba mucho, y por eso Jesús pues recurre a estos ejemplos con cosas que la gente conoce, cosas del campo, de aquella sociedad de entonces sobre todo, y por eso habla también de los corderos, y habla del pastor, y habla del árbol bueno, y hoy nos habla de la vid, y lo utiliza para compararse él mismo con la vid. Él dice que él es el tronco, el árbol principal, y nosotros los sarmientos, que es una palabra que tampoco la usamos mucho, esas ramas. El sarmiento es la rama que brota del centro, de donde salen las uvas. Y dice el Señor que no pueden subsistir, los sarmientos no pueden vivir si no es unidos a la vid, unidos al tronco principal. Y esto lo aplica a Él mismo. Nos dice a nosotros que no podemos vivir sin Dios. Esto es algo que parece tan claro que parece que no hacía falta ni que lo dijera el Señor. Oye, sin Dios no se puede vivir. Oye, pues ya lo sabemos. Si Dios ha creado todo, y no solo lo ha creado, sino que lo mantiene. A veces no nos acordamos, decimos, sí, Dios es creador, y pensamos que el Señor creó el mundo, puso
unas leyes y se marchó de viaje. No, el Señor no solo ha creado el mundo, sino que lo mantiene, lo aguanta, lo sostiene. Si Dios dejase de pensar en un momento en el mundo, en la humanidad, desapareceríamos. Nos mantiene el amor de Dios. Por eso tenemos esta seguridad. Estoy vivo, Dios me ama. No, pero es que yo soy de esta manera, o hice aquello, me porté muy mal. Tú estás vivo, aunque seas un pecador, Dios te ama, porque es lo único que puede mantenerte en la existencia. Es este amor de Dios que sostiene toda la humanidad y que continúa con la creación, porque siguen, gracias a Dios, siguen naciendo seres humanos. Y el nacimiento de un ser humano no es solo cosa de un hombre y una mujer. Ahí interviene Dios creando. Por eso se le llama la procreación, porque es colaboración con Dios en la creación. Por eso el acto de unión del hombre y la mujer es un acto sagrado, un acto sagrado. Por eso no se puede banalizar, no se puede banalizar. No, vamos a pasar un buen rato, vamos a divertirnos. ¿Qué es esto? Es un acto creador, donde Dios interviene, si a Él le parece. Sabemos que no siempre viene la criatura, bueno, pero eso depende de Dios. Por eso la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, enseña que no se pueden utilizar métodos anticonceptivos. No, porque es el Señor quien tiene que decidir si viene un ser humano o no. No somos nosotros. Sería eso ponerse por encima de Dios. Vamos a hacer el acto creador, vamos a unirnos por si viene un ser humano, pero nosotros decidimos si viene o no. ¿Qué es esto? No, esto es ponerse por encima de Dios, por encima de Dios. Por eso es un acto tan sagrado y el Señor pide que se haga dentro del sacramento del matrimonio. Por eso es tan importante que haya matrimonios, familias, lugares donde hay ese pacto de amor eterno, imitando a Dios precisamente, Dios que nos ama incondicionalmente, que nos quiere, hagamos lo que hagamos, siempre nos va a perdonar. Y eso es lo que quiere el Señor de los esposos, que ocurra lo que ocurra, se amen, se perdonen, se guarden fidelidad hasta la muerte. Hasta la muerte es el sacramento del matrimonio, donde debe ocurrir la creación de seres humanos. Dios que está pendiente de nosotros. Bueno, pues les decía que esto parece tan evidente, que sin Dios no hay nada. Bueno, pues curiosamente se nos olvida. Y no solo se nos olvida, sino que muchas veces queremos apartarnos de Dios, como si Dios nos molestara. Esto se comprende, no es que sea una cosa tan extraña. Se comprende porque muchas veces simplemente queremos pecar. Queremos pecar, queremos hacer el mal y nos molesta Dios porque Él nos recuerda el camino del bien, el camino de sus mandamientos, como nos dice hoy San Juan en la segunda lectura. Si realmente queremos estar tranquilos, tener una conciencia tranquila, hagamos la voluntad de Dios, cumplamos sus mandamientos, lo que Él nos pide. Por eso pues se entiende que muchas veces como Caín nos escondemos de Dios, queremos apartarnos porque queremos hacer nuestra voluntad, que no coincide muchas veces con la voluntad de Dios. Nos parecemos en eso también a esos adolescentes, ¿verdad? Que cuando son pequeños, son niños, pues están tan a gusto en casa, papá y mamá son estupendos, me aman, mi papá es el mejor,
Y cuando empiezan en la etapa adolescente, ya empiezan a ser más críticos y ya quieren ser más independientes y ya les molesta que les den un cariño, un cariñito, o un beso, la mamá, ¿no? Yo ya soy un hombre, ya se quieren independizar. Y ocurre que a veces el adolescente se independiza, se va de casa, por ejemplo, y ¿qué ocurre normalmente? Bueno, pues que regresa porque comprende que sus padres le aman, que cuando sus padres le ponían aquellas normas, aquellas reglas en la casa, aquellos mandatos, bueno, pues él finalmente entiende que es por su bien, que es por su propio bien. Y lo mismo el Señor con nosotros. También nosotros tenemos que llegar a entender que el Señor nos ama, lo que quiere es educarnos, no es un padre que se descuida de la educación, hagan lo que quieran, no, el Señor quiere que aprendamos a vivir. ¿Y qué vida es la que quiere el Señor que vivamos? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Pues que vivamos su propia vida. Nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué no nos deja tranquilos que vivamos la vida a nuestra manera? Bueno, pues porque la vida nuestra, la vida en esta tierra, se termina. Es una vida muy breve. En cambio, Él nos está ofreciendo la vida eterna, que es lo mismo que decir su vida, la vida de Dios, la vida de la Santísima Trinidad. El Señor nos la está ofreciendo para que tengamos vida eterna, para que la muerte sea simplemente un tránsito, un pasar de esta vida limitada, esta vida terrena, pasar de aquí a esa vida eterna, esa vida de unión con Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso podemos decir con todo el corazón: qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor que quiere que vivamos eternamente. Tan bueno que se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre en el seno purísimo de María por obra del Espíritu Santo y se ha entregado a la muerte en cruz para pagar por nuestros pecados. Y además nos alimenta con su propia existencia, su propia vida en la Eucaristía. Es algo realmente sorprendente. La Eucaristía, nunca nos cansaremos de admirarnos, de sorprendernos. ¿Qué es esto? Que Jesucristo nos entrega su cuerpo y su sangre. Bueno, pues es Jesús que quiere compartir su vida de hombre y de Dios. Quiere compartirla con nosotros para que vivamos, aunque muramos, sigamos viviendo eternamente. Permanezcamos en el Señor. Eso es lo que nos pide hoy Jesús en este Evangelio. Permanezcamos en Él por la Eucaristía, en esta unión con Cristo, alimentándonos de este manjar extraordinario que es la vida de Cristo. Mantengámonos por la purificación de la penitencia, mantengámonos por la oración. Hay que orar. Por eso entendemos todos perfectamente que hay que ser hombres y mujeres religiosos, porque hay que permanecer en el Señor. Hay que tener esta relación con Dios que comienza en este mundo y que va a durar toda la eternidad. Y hacemos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo puede
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unimos nuestras peticiones a Cristo, que está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Por el Papa, los obispos, por cuanto en este tiempo pascual serán incorporados más plenamente al pueblo de Dios, para que como Jesucristo pasemos haciendo el bien, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de las naciones y cuantos se ocupan del crecimiento de los bienes de esta tierra, para que respeten los derechos de los ciudadanos y trabajen por lo que conduce a la dignidad de las personas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y angustiados, por los que sufren, para que su experiencia de dolor llegue a ser una puerta a la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuanto participamos con gozo en esta celebración, para que, alimentados con Cristo, seamos verdaderos testigos de vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú, Señor, nos has salvado por el misterio pascual de tu Hijo. Continúa favoreciendo al pueblo que te suplica y se dispone a gustar en el cielo la alegría que ya participa en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. nos haces partícipes de tu divinidad. Concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y
salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, por esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Eres Señor Jesús. Así pues,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato Manuel Domingo y Sol, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tulio, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que hoy presentamos en esta Eucaristía y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no me hagas Yo soy la verdadera vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios de todo consuelo, que por amor inefable creó al hombre y en la resurrección de su Hijo ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre ustedes su bendición. Él conceda el perdón de toda culpa a los que aún vivimos en el mundo y otorgue a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz. Y a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre los muertos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea